Buenas tardes a todas las compañeras y los compañeros. Nos retrasamos por este inconveniente. Espero que hayan ingresado al Facebook Live para poder ver la transmisión. Ahí lo pusimos en los diferentes grupos. Bueno, la idea de la charla de hoy, del conversatorio, es discutir sobre el tema del impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas en nuestro país para enfrentar la pandemia. Ahí tenemos a Hugo Yasky, a Horacio Berbisky, a Pablo Manzanelli y Arnaldo Bocco. Una mesa, la verdad, que nos prestigia, nos honra, y entre todos vamos a intentar darle un marco a lo que significa la iniciativa de este impuesto en la Argentina, en el marco que estamos viviendo hoy, que no es solamente un marco nacional, sino que es un marco internacional. En ese sentido, vamos a empezar y pedirle a Hugo Yasky que plantee cuál es la iniciativa de la CTA concretamente con respecto a este impuesto, y preguntarle también cómo ve la correlación de fuerzas en la República Argentina para que este impuesto finalmente se convierta en ley. Hugo. Buenas tardes a todos y todas. Decir que, bueno, estamos empezando a aprender a hacer este tipo de convocatorias y de reuniones, así que tienen que las compañeras y compañeras tenernos paciencia hasta que estemos más duchos en el manejo de estas tecnologías. Pero lo cierto es que nos está siendo útil. Hoy tuvimos un plenario de secretarios generales de la CTA a la mañana. Ayer pudimos hacer una reunión con el presidente de la Confederación Sindical de las Américas, de manera que, bueno, estamos empezando a restablecer, por lo menos a nivel de las comunicaciones, los debates, las discusiones que llevamos adelante en el movimiento sindical, cierta normalidad, a pesar de que, como todos sabemos, nuestro ámbito natural, que es la reunión colectiva, el encuentro, la movilización, es un instrumento que hoy no podemos utilizar. Esta iniciativa se empezó a debatir en la CTA a partir de tomar conciencia de que esta crisis que representaba el COVID-19 iba a significar la necesidad de afrontar una cantidad de iniciativas. Al principio pensamos en los respiradores artificiales, en las camas de terapia intensiva, en el costo de los test, toda una serie de insumos que evidentemente no solamente no los poseían las autoridades nacionales o provinciales, sino que además nos tomó con las defensas bajas en términos del desmantelamiento del Estado. 4 años de un ajuste brutal, 4 años de tener que defender cada pedacito del Estado frente al intento de desmembrar, de vaciar, de achicar. El sector de la salud fue prácticamente uno de los más perjudicados por estas políticas. Pero además de todo lo que tiene que ver con el costo enorme del equipamiento y de las acciones desde el punto de vista sanitario, está la inversión que va a significar hacer frente a las consecuencias sociales del aislamiento. Esto que en otras latitudes de América Latina, ayer nos decía el compañero presidente de la Confederación Sindical de América, se está resolviendo
con políticas muy agresivas hacia los sectores populares y hacia los trabajadores, con recorte de salarios, con despidos, con un Estado que en la mayoría de los casos está ausente, solamente el Estado que se hace presente en el momento de reprimir las demandas que están apareciendo, lógicamente, de los sectores que han sido abandonados a su propia suerte. Por eso pensamos en un gravamen de emergencia, en algo que se planteara por única vez. No queríamos entrar en un debate acerca de si la estructura impositiva en la Argentina era justa o injusta, si pagaban más los que menos tienen o los que más tienen, o viceversa, porque sabemos que eso significaría entrar en tiempos indefinidos. Y hoy la crisis del COVID-19 nos pone frente a plazos perentorios que no se van a modificar por una decisión política. Cuando llegue el frío, la curva de contagios va a aumentar. Cuando la curva de contagios aumente, las necesidades de poder darle atención a quienes se han contagiado y necesitan internación van a aparecer. Y esto va a pasar dentro de muy poco. Por eso pensamos, cuando lo discutimos, con los compañeros de la CTA y con los compañeros de Cifra, que forman parte de nuestra organización. Ahí está Pablo Manzanelli, que estuvo en las discusiones, y bueno, pensamos que tenía que ser un impuesto de emergencia, por única vez. Había aparecido, yo creo que más que como una iniciativa para tratar de aportar una resolución del tema, creo que más como una chicana política, el tema del recorte de las dietas de los diputados y senadores. Había habido una propuesta. Cuando hicimos el cálculo de qué significaba eso, un 40% de recorte de las dietas significa 200 millones de pesos anuales. O sea que estábamos hablando de una cifra insignificante, que no mueve la aguja en términos de las necesidades que hoy se están afrontando. Y en ese sentido, está claro que pensamos que un impuesto de esas características, un gravamen extraordinario, solamente podía provenir de una fuente que eran los sectores poseedores de grandes fortunas personales. Había un artículo de la revista Forbes de abril del 2018 que publicó una lista de 50 personas de nuestro país, dueños de grandes fortunas. La encabezaba Paolo Roca y bueno, seguía con 50 nombres y apellidos de gente que posee grandes riquezas, y en un cálculo que hicimos muy así, muy rápido, encontrábamos que, bueno, esos sectores tenían capacidad contributiva. Si el gravamen llegaba al 1,5%, 2%, como para empezar a pensar en algo que se acerque a, por lo menos, paliar en parte las necesidades. Luego, avanzamos un poco más. Después Pablo, en ese sentido, va a dar más detalles. Surgió después la idea de unificar en el bloque del Frente de Todos las distintas propuestas que empezaban a girar en torno a este tema, el de un gravamen extraordinario, y ahí se constituyó un equipo que está trabajando con la idea de que, bueno, la propuesta de Máximo Kirchner, lo que surgía del lado de Heller y otras que hay, pudieran unificarse para consolidar un proyecto que tuviera entidad, que tuviera fundamento, que tuviera anclaje en la realidad y sobre todo que lograra legitimidad social. Está claro
que nosotros no le podemos pedir una contribución extraordinaria a los que hoy tienen su salario que empieza a estar recortado. Está claro que no podemos pensar en ninguna otra fuente que no sea aquellos que poseen realmente grandes fortunas. Y no estamos hablando ni de la clase media, ni de la clase media alta, ni siquiera de algún segmento de los sectores más acomodados de la sociedad, sino de los poseedores de grandes riquezas. En líneas generales, no llegábamos al 1% de los habitantes de la República Argentina. Por eso que no deja de llamar la atención algunos editorialistas que hacen una defensa de la inviabilidad de este impuesto, de lo asfixiante de este impuesto, como si realmente se estuviese hablando de un gravamen que fuera dirigido a un sector mucho más amplio. Estamos hablando de un pequeñísimo recorte de la realidad. Algunos señalaban que de todas formas el impuesto, el recorte de las dietas tendría que aparecer como parte de un gesto simbólico. Creo que eso lo discutiremos cuando empecemos a andar con el proyecto, cuando empiecen las reuniones con las comisiones. Yo creo que si hasta fuese necesario como un gesto simbólico hacerlo para tener un impuesto que permita recaudar el 1% del PBI, por ejemplo, 3.500, 3.600 millones de dólares, y con esto darle cierta capacidad o mayor capacidad de maniobra al gobierno que hoy está enfrentando, desde garantizar el crédito a las pymes hasta la ayuda para las familias que no tienen ingreso, pasando por los fondos sociales, la tarjeta alimentaria, la ayuda a las cooperativas, etcétera, etcétera. Es decir, se ha desplegado una cantidad de demandas que tienen que ver con las consecuencias de esta paralización de la economía que impone el aislamiento y también que tiene que ver con la recesión mundial. Ayer nos decía el presidente de la Confederación de las Américas, la crisis del 2008 dejó un tendal de 22 millones de puestos de trabajo que se perdieron en el mundo. Guy Ryder, el presidente de la OIT, decía que el cálculo actual es que se van a perder 195 millones de puestos de trabajo. Es decir, que desde que empezó la crisis del COVID en Wuhan hasta el cierre de este periodo de crisis, el cálculo es que se pierda más o menos el equivalente a multiplicar por 8 lo que fue la crisis del 2008. De manera que esto también está pensado en función de un desenlace que todavía no podemos prever en términos de profundidad de la crisis. Creo que en base a lo que hoy decían los compañeros de todo el país y en base a algunas encuestas de opinión que pudimos ver, algunas de sectores más vinculados a la oposición, otras más cercanas a nosotros, pero en general esta propuesta tiene respaldo social. Creo que el pueblo argentino, y en eso ayudó mucho las medidas que ha ido tomando el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, toma conciencia de la gravedad de la crisis que enfrentamos y esto hay que valorarlo mucho, porque tiene que ver también con esa conciencia política que permitió derrotar a un gobierno que si hoy hubiese estado al frente de la Casa Rosada, probablemente nos hubiese puesto
mucho más cerca de las lógicas que se aplican en Brasil con Bolsonaro que de la que estamos tratando de sostener en este momento, de la mano de las políticas del gobierno nacional. Y en ese sentido, la legitimidad que ha logrado esta propuesta se expresa en un consenso de una inmensa mayoría. Creo que en la mayoría de los sondeos de opinión el 80% está de acuerdo o muy de acuerdo con una propuesta de este tipo. Por supuesto, hay que buscar la mejor forma para que nuestra iniciativa se rodee del apoyo de otros sectores de opositores. Esa es una tarea que ya están realizando los compañeros, tanto Máximo como el propio Heller. Y por otro lado, creo que tenemos la obligación de señalar que esto sería un acto de justicia, un acto de construcción de una conciencia solidaria. Hoy leí una nota con una dialéctica como que se trata de encontrar una iniciativa y de construir un enemigo. Acá no se trata de construir enemigos. Acá se trata de construir la conciencia solidaria de que esta pandemia, que es un hecho inusitado, de una gravedad que antes nunca habíamos conocido, porque nunca se conoció un mundo como este atacado al mismo tiempo en los distintos lugares del planeta por un fenómeno que todavía no se sabe cuál va a ser la resolución final. Frente a esto necesitamos construir la idea de que tenemos que ir a buscar una salida que nos aleje del darwinismo social, que con frialdad, con dureza, plantea una especie de cálculo matemático en el que, bueno, determinada cantidad de vidas se van a perder porque la naturaleza un poco indica que las cosas son así. Caen los más débiles, los menos aptos, los que no están más preparados como para poder enfrentar esto y sobrevivir. Nosotros no podemos aceptar esa lógica. Somos una sociedad, no un conglomerado de individuos en el sálvese quien pueda. Una sociedad, una comunidad que tiene que tener algunos valores vigentes. Y desde ahí es que hacemos esta propuesta. Pensando en una ética social, en una ética solidaria y en una ética donde cada vida tiene un valor inconmensurablemente mayor a cualquier otro cálculo que se haga, sea económico, matemático o de cualquier tipo de naturaleza censal que se quiera buscar. Y en ese sentido, creo que tenemos que, de alguna manera, tratar de convencer. Es la tarea que tenemos los que somos o formamos parte del movimiento sindical, social, de la militancia política, tratar de convencer, porque este impuesto, este gravamen, creo que se puede abrir paso si hay una amplia corriente de apoyo en la sociedad. Y bueno, en eso estamos. Vas a tener que hacer de maestro de ceremonia. ¿Sí? Roberto no está por ahí. Conectate el micrófono. Ahí está, ahora sí. Le damos la palabra entonces a Horacio Verbitsky. Le volvemos a pedir disculpas a los compañeros porque hubo algunas dificultades, pero bueno, esto va a estar grabado, así que lo vamos a poder escucharlo nuevamente. Y le pregunto a Horacio,
últimamente tuviste dos entrevistas muy importantes, una a Alberto Fernández, al presidente de la Nación, y otra a Guzmán. Y te quería preguntar, Horacio, ¿cómo ves vos al gobierno posicionado con respecto a este impuesto? Si hay una decisión del Ejecutivo de avanzar en este, de respaldar la sanción de este impuesto por parte de la legislatura. Bueno, las entrevistas fueron distintas al respecto porque cuando le planteé el tema al presidente, él no estaba tanto del proyecto. Se enteró de la existencia del proyecto durante el reportaje. Y reaccionó con mucha prudencia, pero con mucha claridad. Dijo, bueno, hay que estudiarlo. Los impuestos son una iniciativa del Congreso, pero en principio me parece bien. Hay que buscar recursos allí donde los recursos están. Con Guzmán fue distinto, fue 2 semanas después la entrevista con Guzmán. Guzmán ya estaba al tanto, había tenido incluso una reunión con Kirchner, con Heller y con el presidente, analizando el proyecto. Había mucho rum mediático que pensaba, que planteaba que Guzmán se oponía al proyecto. Yo le hice la pregunta sin saber cuál era la posición de él. Y él fue categórico. Y dijo, estamos totalmente de acuerdo. Es un impuesto que solo afecta a 11.000 personas que tienen un patrimonio de varios millones de dólares. No dijo cuántos. Yo dije, bueno, si decís millones de dólares, puede ser 2, 15, 30. Él dijo más de 1, pero en realidad si son millones es más de 2. Pero en todo caso, a mí lo que me quedó claro es, primero, que no es cierto que él estaba en contra del proyecto. Y segundo, que es un impuesto sobre los patrimonios, no es un impuesto sobre las empresas. Y ahí el proyecto de CTA incluía a las empresas. Me da la impresión que el proyecto que está trabajando el Congreso y el Poder Ejecutivo no incluye a las empresas, sino a los patrimonios individuales, a las personas. Es la idea que me formé a partir de ese diálogo. Lo cual puede ser discutible, pero elimina de cuajo una serie de argumentos respecto de que se desalienta la inversión, de que se desalienta la producción, que se castiga a los que producen. No. Son impuestos sobre los patrimonios. Me parece que ese es un dato muy importante a los efectos de reunir la voluntad política para imponer el impuesto. Ahora, es muy impresionante cómo en nuestro país el mismo sector que a través de la prensa se manifiesta en contra de este impuesto, al mismo tiempo está cuestionando la emisión monetaria que el gobierno está haciendo para socorrer a los sectores en necesidades, con lo cual plantean un callejón sin salida, porque si no podés recaudar impositivamente y no podés emitir, ¿de dónde salen los recursos necesarios? Ahora, me parece que
la derecha argentina es muy retrógrada, está muy, muy, muy atrás de lo que pasa en otros lugares del mundo. Yo, por ejemplo, ayer estuve leyendo en una revista de Estados Unidos que se llama Business Insider, es decir, adentro de los negocios, que el Fondo Monetario está proponiendo nuevos impuestos a la riqueza para enfrentar la pandemia. Y el artículo era bastante impreciso y me llevó bastantes horas buscando en la página del Fondo Monetario hasta encontrar efectivamente el artículo. Lo tengo a la vista en este momento. Se llama Serie Especial sobre Políticas Fiscales para responder a la COVID-19. Y dice, esta es una de una serie de notas producidas por el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario para ayudar a los miembros a manejar la emergencia de la COVID. Las opiniones expresadas en esta nota son las del staff del Fondo Monetario. Y aclara que no representan necesariamente las opiniones oficiales del fondo, su directorio o la dirección gerente. Pero se publica en la página del Fondo Monetario, con el sello del Fondo Monetario. Y el punto 4, que se titula Asegurar ingresos y promover la solidaridad, recomienda considerar un aumento de tasas del impuesto a los mayores ingresos y a la riqueza y a la propiedad. Tal vez a través de una sobretasa de solidaridad. La baja de precios del petróleo actualmente permite aumentar los impuestos sobre el combustible sin que esto se refleje en un incremento de los precios al consumidor. Pero en la Argentina eso tiene una característica especial que no vamos a entender ahora, que es el fracaso absoluto de Vaca Muerta. También recomienda poner en práctica un plan de continuidad empresarial y estructuras de fortalecimiento del management de crisis en las agencias recaudadoras de impuestos para adaptarse a un impuesto progresivo para la COVID-19. Y por último dice, monitorear estrechamente a los grandes contribuyentes capaces de cumplir con sus obligaciones y los compromisos normales, reconociendo que la carga de cumplir con estos temas de pagos y de liquidez puede ser mucho mayor para las pequeñas empresas. Esto lo dice el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está a la izquierda de la prensa comercial argentina. Esto es muy llamativo y obliga a estar muy atentos sobre las relaciones de fuerza para poder aprobar el impuesto. Que en mi opinión, además, entiendo lo que dice Hugo, coincido con lo que dice Hugo, estamos hablando de un impuesto de emergencia, pero también creo que esta es una oportunidad para replantear toda la estructura tributaria argentina y para replantear el funcionamiento del sistema financiero, que es otro de los temas que le planteé al ministro Guzmán en la entrevista y que él aceptó de muy buen grado y dijo cosas muy categóricas en ese sentido. Él dijo que hay que terminar con esta estructura en la cual los bancos toman dinero del público y luego se lo prestan al Banco Central a tasas altísimas, en vez de canalizarlo hacia la inversión, tanto pública como privada. Eso ya me lo había dicho Alberto en la primera de las 2 entrevistas que le hice. No en la última, en la primera.
decir, que hay preocupación del gobierno por el rol del sistema financiero, que no canaliza los ahorros hacia la inversión. Me parece que son temas que están en la agenda y hay que, digo, no hay que preocuparse por toda esta acción psicológica de quienes hablan de crear un enemigo, de atentar contra la inversión. Todo esto es ruido interesado. Pensemos además que los grandes medios en la Argentina, por lo menos el más grande, son también, tienen también intereses económicos muy vinculados con la deuda externa de la Argentina y con el sistema financiero. Algo que me parece que, aparte de impulsar este impuesto de emergencia, hay que plantear una reforma profunda de toda la estructura tributaria y del sistema financiero argentino. Bueno, gracias Horacio. Sí, lo que vos decís es así, varios diarios, ¿no? También hace unas semanas el Financial Times, de orientación liberal británico, también planteaba el tema de medidas de esta característica que estás planteando vos. Le vamos a pedir a Pablo Manzanelli que nos cuente cómo es la estructura de este impuesto, a quién se va a gravar, cuáles son en general las fortunas más importantes de la República Argentina. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Bueno, en realidad, como ustedes saben, y recién lo planteó Hugo y Horacio, el tema de este proyecto es todavía tema de debate, ¿no? No hay un proyecto absolutamente definido. No hay un proyecto, sino que hay varios. Y todos andan más o menos por el mismo lado, pero se supone que este proyecto va a tomar forma y cuerpo rápidamente. Probablemente, como decía Horacio, que se hizo bien la idea a partir de las, creo yo, a partir de las entrevistas que hizo y su juicio, su experiencia y demás, de que es un impuesto que probablemente grave principalmente a las personas y no a las empresas. Yo quiero recuperar un poco la idea del proyecto original de la CTA, que buscaba crear dos impuestos extraordinarios, es decir, dos impuestos por única vez, no era algo permanente, y por lo tanto, digamos, quería intervenir en la anomalía que es este contexto que estamos viviendo, con una anomalía tributaria, digamos, de hacer algo más agresivo desde el punto de vista de la necesidad de recaudación. No quiero redundar, digamos, en el contexto, pero la CEPAL hace 2 días acaba de publicar un informe que muestra, que pronostica una caída del PBI mundial de 2%. China va a dejar de crecer a tasas altas y va a crecer al solo 1,8%. Europa va a tener una caída de 5,7% según lo que pronostican. Estados Unidos 3,8%, América Latina, tengo acá el machete, de 5,3% y estiman que Argentina va a tener una caída de 6,5%, que está en línea con lo que venía diciendo el FMI y con lo que planteamos en cifras hace poco en una reunión de la CTA. Es decir, una crisis significativa que en Argentina tiene el agravante que se monta sobre una crisis muy grande que venía experimentando ya la economía argentina, una caída de 4 puntos del PBI en periodos de Macri, con incremento de la desocupación, la pobreza, etc. Es decir, una situación que agrava una situación anómala que es la que en la que nos puso esta pandemia del coronavirus. En ese informe de la CEPAL hay un dato interesante. Dice,
destaca que los esfuerzos fiscales esto va en línea con lo del FMI que planteaba Horacio, destaca como positivo que los esfuerzos fiscales de los países de América Latina van entre 1 y 10% del PBI, y fíjense los países más destacados en términos del esfuerzo fiscal, lo digo porque va a contramano de lo que uno podría pensar desde el punto de vista ideológico. Perú tiene un esfuerzo fiscal de 7% del PBI, Chile de 5,5% del PBI. Son los más destacados en términos de medidas que generen paliativos ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Quiero decir que las estimaciones de Argentina hasta el momento, incluso las oficiales, hablan de 2% de esfuerzo fiscal, tanto por resignar ingresos, como es el tema de las contribuciones patronales, como por un incremento de gasto público, el IFE, los repro, etcétera, etcétera. Es decir, estamos avanzando en términos importantes o no desdeñables para enfrentar esta crisis, pero todavía falta mucho. Y por eso el tema de la discusión de los recursos es central. Decía Horacio, la admisión o la recaudación, o las dos en realidad, ¿no? Habría que plantear. Y fíjense que antes de lo que plantea Horacio, varios sectores, varios economistas ortodoxos, en realidad lo que planteaban era que había que ir por la admisión, y yo me pregunto si eso no lo hacían para evitar de que vayamos a poner impuestos a los sectores que son probablemente clientes de ellos, ¿no? Bueno, lo dejo para ustedes. Pero bueno, lo cierto es que es una situación anómala y la propuesta de la CTA también tenía ciertas anomalías. Pero no eran anomalías infundadas. Ir sobre los patrimonios personales es algo absolutamente razonable. En Argentina históricamente se grava más sobre las empresas que sobre las personas. Eso, desde el punto de vista de la discusión tributaria, no es algo correcto, porque efectivamente en los países desarrollados se graban más a las personas que a las empresas para no desalentar la inversión, pero en Argentina el desaliento, la falta, la reticencia inversora, la renuencia a la inversión sobre todo las grandes empresas, que es lo que estamos hablando, es moneda corriente. Y nosotros teníamos algunas evidencias empíricas para poder sostener que las empresas deberían ser un sujeto al que deberíamos ir a aplicar un impuesto extraordinario. Y esas evidencias son básicamente, yo voy a decir dos, pero después voy a agregar una tercera. La primera tiene que ver con que las grandes empresas, no solo en los tiempos de Macri, sino que ya hace largos años, desde 2003, vienen teniendo ganancias bastante importantes, sobre todo muy importantes en relación a lo que invierte. Es decir, a pesar de distintos contextos macroeconómicos, momentos de fuertes estímulos de mercado de la inversión, como lo fue la primera etapa del kirchnerismo, en general las grandes empresas fueron bastante reticentes a invertir. Y esto no cambió en los últimos años. La encuesta de grandes empresas del INDEC, que es una encuesta que mide a las 500 empresas de mayor tamaño en Argentina por ventas, muestra que la tasa de rentabilidad, la tasa de las utilidades sobre el valor de producción de esas 500 empresas más grandes había aumentado en el medio de la crisis, entre 2017 y 2018, de 8,5% a 11,7%. Es decir, en el medio en el que todos los argentinos tuvieron una pulverización del salario y que se incrementó la pobreza a niveles inéditos, inéditos no, porque la Argentina tiene varios casos de este tipo, pero a niveles muy elevados, las grandes empresas tuvieron un incremento fuerte de su rentabilidad. La inversión en el mismo periodo cayó, la inversión neta,
cayó del 8,5 al 2,2% del valor de producción. Es decir, ahí estamos viendo que si las empresas ganan más, pero invierten menos, tienen más reservas disponibles. Y lo más probable es que en ese contexto, por lo que sucedió a nivel macro, esas reservas disponibles se han tendido a fugar. Y como se han fugado, son reservas dolarizadas que adquieren más valor después de las devaluaciones. Por consiguiente, tienen espalda para enfrentar una situación anómala, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es que estas empresas tienden a fugar los capitales. En Argentina no hay muchas evidencias de esto y hay una idea muy encriptada en el sentido común de que los que fugan son los ahorristas, las personas. Y en realidad, la única evidencia científica que hay en Argentina de esto fue sobre el listado de fuga de capitales de 2001, que hizo una comisión especial del Congreso Nacional en 2003 sobre la fuga de divisas de ese año de 2001, en el cual participó el área de Economía y Tecnología de la Flaxo, desde el punto de vista del apoyo técnico. Ahí se determinó, fíjense, que la fuga de capitales en Argentina en 2001 fue alrededor de 30.000 millones de dólares. De esos 30.000 millones de dólares, las empresas fugaron 26.000 millones de dólares. Es decir, las personas no fugan significativamente, probablemente sí desde el punto de vista de sus ingresos, pero no desde el punto de vista de lo que hace a este problema en Argentina. Las 200 empresas más grandes en ventas, que son las que nosotros planteamos grabar, explicaron el 70% de la fuga de capitales de ese año, ¿sí? Las 500 empresas, si uno quiere avanzar un poco más, el 90%. Es decir, no solo que la fuga de capitales está concentrada en empresas, sino en un puñado de grandes empresas. Por otro lado, bueno, parece lógico que uno podría perder el debate en términos sociales de gravar ventas en una situación en la que la economía está relativamente parada. Y ese era el argumento de varios de los detractores de esta iniciativa. Pero fíjense que si uno mira empresa por empresa, y yo me tomé el trabajo de hacerlo, de las 200 empresas más grandes de Argentina en ventas, uno llega a la conclusión de que 154 empresas, de esas 200, no estaban paradas. Solo 46 empresas estaban totalmente paradas. Está claro que acá tenemos situaciones muy disímiles, ¿no? Había 18 petroleras que están con algún nivel de actividad, por supuesto muy golpeadas en un escenario económico mundial de estas características. Teníamos cuatro mineras. Ahora, tenemos 30 alimenticias y agroexportadoras que están funcionando a pleno en este contexto. Tenemos 24 químicas, de los cuales hay unos cuantos laboratorios. Tenemos una de neumáticos que empezó a abrir ahora. Tenemos industrias siderúrgicas, algunas de las cuales, como es Siderar, del grupo Techin, tuvo la excepción para seguir funcionando. Tenemos varias empresas eléctricas, tenemos 21 empresas vinculadas al comercio mayorista y minorista, entre los cuales se destacan varios supermercados que son probablemente beneficiados en este contexto. Tenemos 5 empresas de telecomunicaciones que han recibido, por supuesto, situaciones también favorables, porque estamos todos usando mucho más los medios de comunicación que en el pasado. Por supuesto que habría que ir sobre los bancos y las aseguradoras, que también son beneficiarios en este contexto. Por lo tanto, estamos hablando de un universo de empresas que a todas luces resulta razonable. Y es más, y lo digo a todas luces en el contexto de este día en particular, en la cual estamos viendo que a pesar de que tenemos un control de cambio muy fuerte, el dólar blue, el contado con liquidación, el dólar bolsa y todos los mecanismos de fuga de capitales están saltando por los aires. ¿Sí? Tenemos un tipo de cambio
que ronda entre el 115 y 120 pesos en un contexto de crisis. Es decir, que si emitimos y no recaudamos, probablemente no tengamos inversión, pero tengamos un tipo de cambio paralelo que sea superior. Yo digo, es probable que sea una iniciativa que ha perdido importancia dentro de las relaciones de fuerza, tanto afuera de la alianza de gobierno como de adentro. Pero me parece que es importante el precedente de la discusión porque es importante que se recupere en algún momento porque me parece que esta crisis va a durar bastante tiempo. Por otro lado, lo que entró en carpeta más fuerte es el impuesto a las personas. Me parece que ese impuesto a los bienes personales es también adecuado en este contexto. Es un impuesto que, yo digo, hay varios proyectos, ¿no? Por lo menos dos que se están discutiendo fuerte. Pero entre esos dos proyectos hay, creo que un punto en común, que es gravar aproximadamente a 12.000 personas, ¿no? 12.000 personas que son el 2% de los contribuyentes de bienes personales en el país. Es decir, se está agarrando un puñado bastante pequeño de contribuyentes que probablemente tenga, con su más y su menos, un piso de bienes personales declarados de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares desde el punto de vista no solo de los bienes personales gravados, sujetos a impuestos, sino también de los exentos. ¿Qué hay exento de bienes personales? Hay plazos fijos, hay tierras rurales, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que por ahí va un poco la cosa. Si no se tienen en cuenta los bienes exentos, estamos probablemente en un problema porque iríamos a un impuesto de muy baja envergadura. Y de esta manera puede ser que nos acerquemos al número que planteó Hugo al comienzo, es decir, algo cercano al 1% del PBI. Bueno, otra iniciativa que me parece que se está discutiendo es gravar más fuerte a los bancos. Y me parece que eso puede estar en la discusión. Si bien no salió de la discusión pública, me parece que puede entrar en algún momento en la discusión parlamentaria. Hay varias discusiones, ¿no? Ir sobre los activos, ir sobre el diferencial de lo que pagan los bancos de depósitos y lo que reciben por las LELIQ. Porque fíjense que acá estamos en una situación bastante cuestionable, porque efectivamente los bancos pagan poco por los depósitos y reciben bastante más por las LELIQ. Ahora, no están haciendo con ese diferencial lo que deberían hacer en este contexto, que es incrementar los créditos. Por lo tanto, estamos teniendo una situación que es de pérdida absoluta desde el punto de vista de la sociedad, no de los bancos. Bueno, ir en algún punto por ese lado sería prudente, o aumentar por única vez el impuesto a las ganancias hasta el 45% a los bancos. Me parece que en esta coyuntura son medidas razonables, que por supuesto tienen fuertes discusiones, no solo a nivel social, sino también a nivel político, y que, bueno, que me parece que en este contexto son bienvenidas. De todos modos, como decía, creo que Hugo y Horacio también, a lo que vamos a tener que ir me parece más corto plazo que en el largo, es una discusión profunda de la estructura tributaria que hay en la Argentina, y que en ese sentido hay varias ideas en juego que se van a tener que profundizar, y espero que en sentido progresivo para salir de la mejor forma de la crisis económica que viene, que va a tener un eje central
en un alto desempleo. Gracias, Pablo. Hay que decir que Pablo, bueno, es economista de cifra, asesor de la CTA, del bloque del Frente de Todos, y es el que está discutiendo fuertemente este impuesto, la letra del proyecto, la letra y los números del proyecto fundamentalmente. Le vamos a dar la palabra también a otro economista muy reconocido, muy conocido nuestro, Arnaldo Bocco. Y Arnaldo, te queremos preguntar ¿qué medidas pensás que el país debería tomar, que se deberían tomar para post-cuarentena, de alguna manera para salir de esta situación y de las consecuencias que nos está dejando privilegiar la vida, ¿no?, por sobre las ganancias con el aislamiento social preventivo obligatorio? Bueno, les agradezco la invitación. He escuchado atentamente todas las intervenciones y, bueno, disparan una enorme cantidad de temas que afortunadamente se presentan en el debate ideológico, político, económico. Me gustaría mucho, en función de las intervenciones que me precedieron y en particular la intervención de Horacio, yo creo que estamos viviendo en medio de la crisis ocasionada por la llegada del coronavirus, el final de lo que fue el modelo recientemente finalizado, hace muy pocos meses, de Macri. Es decir, las consecuencias que estamos sufriendo hoy son producto de una herencia que se recibe con debilidad del Estado, desajuste e inexistencia de recursos para atacar contracíclicamente una situación muy, muy complicada que se empieza a presentar en la economía, un manejo de la política monetaria y cambiaria que fue muy, muy calamitosa para el conjunto de la sociedad, y en particular un sobreendeudamiento con fuga de capitales que, bueno, nosotros hemos preparado para el presidente un informe muy detallado que está en sus manos, digamos, y que prueba quién compró cada cosa y cuánto se llevó cada uno de los grandes jugadores y de los pequeños jugadores que intervinieron en ese plan. Comparto que mucho lo que dijo Horacio, que estamos viviendo en la peor de las Argentinas en términos de pensamiento político, ideológico, digamos, no por el sistema político, el sistema político ha hecho un gran esfuerzo por comprender una transición que resulta a todas luces peligrosa, porque es un proceso mundial de trazado muy incierto el que viene de aquí en adelante y donde seguramente se barajará y se da de nuevo. Pero localmente tenemos un retroceso con un tipo de aristocracia financiera en la Argentina que se suma a una entrelazada a ideas básicamente del sector más conservador del campo, con sectores, digamos, del mundo. Yo diría, una cosa es la banca y otra cosa son el mundo de las finanzas. Son dos cosas bien diferentes. En ambos casos son absolutamente conservadores, absolutamente parados en una posición en proceso prácticamente de muerte en el mundo en estas circunstancias, que es el rápido abandono que han hecho las grandes potencias de todo modelo neoliberal que pudieran tener entre sus manos. Digamos, no hay prácticamente ningún país avanzado que no se haya despojado de las ideas de mercado y haya colocado el centro del Estado, incluido Estados Unidos, en una medida, en una serie de medidas que llegaron incluso hasta la Reserva Federal a financiar en forma directa al sector privado para que no se desplome en un contexto de crisis como va a vivir Estados Unidos, con caída muy fuerte del Producto Bruto en el año y en particular en el trimestre segundo, y una suba en la tasa de desempleo que probablemente la aloje en 2 dígitos. Ahora, la Argentina tiene un pensamiento que
la burguesía argentina dominante es el pensamiento más conservador, que está gobernado por las ideas de la financiarización, que en realidad se fue puliendo con el tiempo, se inició con Celestino Rodrigo, se fue profundizando con la dictadura y Martínez de Oz, y a lo largo del tiempo, digamos, siempre existieron bases sobre las cuales operó en esa plataforma de poder un sector muy atrasado, entrelazado con la economía mundial, extraordinariamente poderoso, que determina con el uso del dinero y el debilitamiento del rol del Estado, un papel muy importante en el proceso de acumulación de capital. Si yo dijera, bueno, salido de la crisis, vamos a tener un actor nuevo, en mi opinión, en todo el mundo y en particular de gran desafío para instalar. Digamos, el sistema de salud va a ser tan importante como el sector externo de la economía o el tipo de cambio, digamos. O sea, la sociedad percibió en el mundo que la inversión en salud paga. Si vos tenés un aparato estatal de salud, y voy a tomar un caso muy importante, que es Italia, un país muy rico, dentro del tercer Producto Bruto en la Unión Europea, que privatizó el mantenimiento de todos sus hospitales públicos y los destruyó prácticamente, dicho sea de paso, manejado por el grupo Techin, digamos, y la corporación que administra la mayor parte de los grandes centros hospitalarios de Italia. Y ustedes vieron que el gran problema que tiene Europa, que en alguna medida le pasó también a España, no le pasó a Alemania, es el hecho de no haber podido dar respuestas contundentes en materia tecnológica, en la disposición de grandes recursos, en el hecho de tener equipamientos compatibles con la llegada de algo que en definitiva lo podría complicar de manera muy importante. Si uno toma las agendas que están discutiendo hoy, básicamente los sectores progresistas en el mundo, obviamente el sistema de salud va a pasar a ser, en la defensa de la equidad, de la defensa, digamos, del futuro del país, de cada país y en particular del nuestro, un sector muy importante en la asignación de recursos. Porque planificarlo con anticipación, como ocurre con la educación, previene el mal uso de recursos, como estamos haciendo ahora, que estamos importando velozmente de cualquier lugar del mundo, traemos equipamiento médico, etcétera, pagado muy caro y no de la calidad que nosotros pensamos que tiene de acuerdo a los precios que se pagan. Entonces, bueno, para mí el sistema de salud va a jugar un rol importantísimo, política, estructuralmente, en la conformación del rol que debe tener el Estado de aquí hacia adelante. El segundo punto que veo es que la discusión monetaria, financiera, va a estar subordinada por la discusión fiscal en la Argentina. Es decir, nosotros vamos a usar una gran cantidad de recursos. Yo les quiero decir, estos son datos públicos. Nosotros en estos 4 meses que vamos a terminar, vamos a haber invertido por encima de lo previsto, con fondos del Banco Central, casi 600.000 millones de pesos, en sostener el aparato de transición que va exigiendo desde los sectores desocupados, desde el pago de los repros, el pago de jubilados, los distintos programas sociales que fue llevando el Estado, y esos son parte de una política social que se están financiando con el aumento de la emisión monetaria, que en realidad es trasladado a la esfera de Hacienda, y la Hacienda distribuye entre nación, entre las políticas que la nación va llevando adelante, y un proceso también de apoyo a sectores de provincia, muchos de los cuales atraviesan situaciones, no solo en la provincia de Buenos Aires, muy críticas, porque muchas están como la nación, sobreendeudadas en un proceso muy difícil y en un proceso de negociación. Entonces, primer, digamos, punto, la política fiscal es importante. Y ahí la política, adhiero a los compañeros que me precedieron, requiere de pensar muy bien, digamos, este diseño de un programa de reforma tributaria. Porque la Argentina, digamos,
necesita, así como después me voy a referir a la reforma financiera, la Argentina necesita establecer un modelo tributario que baje la presión del consumo y aumente el tema, digamos, de la forma en que los impuestos llegan a los patrimonios y a las ganancias de los grandes sectores que tienen o posiciones monopólicas o posiciones, digamos, de gran poder, llámese sistema agrícola o el sistema bancario o la extracción, digamos, todos sectores vinculados a la extracción de algún tipo de renta en el marco de esta sociedad. Entonces, me parece que uno debiera preguntarse de dónde salen los recursos y cuántos son los recursos que necesitamos, porque en realidad los recursos que vamos a necesitar en la transición de los próximos meses, sumado a lo que vamos a necesitar en el financiamiento de una salida para evitar la suba de la desocupación más allá de lo que se produzca con esta caída del producto prevista para este año por encima del 5,7, 6,2, 6,5% en el mejor de los escenarios, eso va a tener una influencia sobre el desempleo. Y va a haber también un gran impacto sobre la sobrevivencia de muchas empresas que no van a poder transitar este proceso, digamos, ¿no? Todos recordamos la influencia negativa que jugó el mal manejo de la política económica en la crisis del tequila, que del 94 al 95, en 6 meses, llevó la tasa de desempleo de 12 a 18% en la Argentina. Entonces, hay una fragilidad en determinado tipo de empleo privado, dado por las características de las empresas y por la existencia de un atraso muy, muy de fondo en cómo la Argentina entiende el funcionamiento, digamos, del sistema financiero y de las armas que permite para un ciclo, digamos, de quiebre de un proceso recesivo muy profundo como el que se vivió en esa ocasión. No pasó lo mismo en el 2008, que caímos también fuerte, pero en el 2009 la recuperación, que fue en forma de V corta, muy rápida, obedeció a que hubo un gran desplazamiento de la banca pública y volcó recursos donde solo los recursos del Banco Nación, en un trabajo de Cefidar que hay muy interesante, explican un punto del producto, digamos, provocado por el crédito que el Banco Nación dio para las líneas de inversión productiva, el programa del Bicentenario, etcétera, sumados, permitió que muchas empresas sobrevivieran, transitaran, invirtieran y mantuvieran los niveles de ocupación. Doy estos ejemplos porque creo que se ha cristalizado una expresión muy reaccionaria de la Argentina en ciertos sectores que se expresan por los medios de comunicación más representativos de este capital más concentrado de la Argentina, digamos, se expresa en la conducta del sector empresarial, se expresa en la conducta del mundo de las finanzas, que probablemente sea la más compleja, y así como es necesario esta reforma en el plano fiscal, digamos, que lleve a establecer mecanismos de captura de nuevos impuestos mucho más eficientes y que permita evitar la coexistencia de una economía dual, donde una parte funciona en blanco, otra parte funciona en negro, y la recaudación está muy ligada al ciclo que vive la economía. Cuando la economía crece, la recaudación crece a veces más que la economía; cuando la economía cae, la recaudación se desploma, y obviamente deja al Estado sin los recursos necesarios para enfrentar las etapas más duras en donde necesitas recursos, ya sea por los recursos del Banco Central, el uso de sus reservas, o evidentemente el uso de recursos fiscales, que en otros países tienen situaciones mucho más equilibradas que la que tenemos nosotros. O sea, yo no tengo miedo de tener déficit fiscal en la Argentina. Lo que tengo miedo es precisamente de esta cuestión que está, en el único de los países latinoamericanos donde se discute si la emisión monetaria va a provocar inflación, si es conveniente tener un déficit fiscal más alto, si eso no va a afectar el riesgo país. La verdad es una discusión que atrasa mucho, atrasa y nos obliga a caminar pasos hacia atrás para poder
embalarnos y establecer otra mecánica de enfrentamiento de la crisis que tenemos hoy, digamos. Es decir, en los meses que viene, la Argentina va a necesitar movilizar prácticamente casi 1,5 billones de pesos para financiar la transición. Escuchamos, ¿no? 1,5 billones de pesos para financiar la transición. Eso requiere financiar a las pequeñas empresas, requiere financiar a aquellos sectores laborales que el Estado va a tener que compensar para que no pierdan su trabajo por distintos instrumentos de política pública, y va a requerir también, al menos una parte de nosotros está trabajando en eso, en un plan de obra pública rápida para que en los lugares donde sea imprescindible retomar las obras que se cancelaron, porque si ustedes miran la inversión pública, es tremendo el nivel de caída que hay entre el final del kirchnerismo y hoy, digamos. Hemos caído prácticamente de 17 puntos del presupuesto a 5 puntos del presupuesto en el financiamiento de la obra pública, y eso determina un retroceso muy fuerte en una parte del empleo que es imprescindible retomar en forma rápida, digamos. Entonces, estamos trabajando sobre la idea de constituir un fondo, que ese fondo sea volcado muy rápidamente a la construcción desde escuelas a hospitales, autopistas, etcétera, que son las obras que más trabajo insumen, pero bueno, requiere de recursos que obviamente van a tener que salir de esta, en realidad, de las ganancias del Banco Central obtenidas a lo largo del último año, y que tienen que ser volcadas para el sostenimiento de esta transición compleja, digamos. ¿Qué implica, además de la reforma fiscal, que ustedes están mucho más afinados para estructurarla? Porque es obvio que Argentina tiene impuestos que fueron creados con altísima evasión, elusión, fraude, por lo cual la recaudación es sumamente baja, que es el caso de bienes personales, por ejemplo, donde no tenemos una recaudación acorde, primero con el espíritu de cuando esa ley se aprobó, que era una ley que se aprobó precisamente para financiar la crisis de los jubilados del 92, 93. Tampoco tenemos un impuesto a las ganancias que sea demasiado progresivo, entonces la Argentina depende de los aportes que hacen las retenciones y en alguna medida una serie de impuestos que terminan siendo regresivos, incluso como los impuestos al cheque, los impuestos al consumo como el IVA, etcétera, donde nuestro impuesto es uno de los más altos del mundo y genera los niveles de evasión que más o menos todos conocemos, pues, cercanos al 40-45%. Ahora, la Argentina tiene un sistema financiero muy primario, muy debilitado, atenti, muy debilitado, que el crédito está en el nivel más bajo de los últimos 70 años. Hoy el crédito al sector privado es apenas el 8% del Producto Bruto. Es inferior al crédito que tiene Haití. Es casi equivalente al crédito que tiene Gabón en África. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si yo no tengo un sistema financiero que me genere la masa de crédito para llegar a las empresas que necesitamos en el sector industrial, en el sector agroindustrial, en el sector de servicios, en los sectores de bienes exportables, es probable que lo que se definió muy bien recién cuando Pablo habló, este proceso de ganancia y fuga de los capitalistas argentinos, que sea imposible que ese capitalista que no fugó, que hay muchos, el trabajo lo conozco bien porque estuve, digo, de 6 millones de argentinos que compraron dólares, 60% está localizado en menos del 0,1%. Y no estoy hablando de empresas, Pablo. Ahí tengo una diferencia profunda con vos. Los grandes evasores son personas humanas, como dice el Código Civil. Entonces, los grandes han sido los muy grandes. Y cuando mirás, son los muy grandes los que fugaron. Y las cifras están, son 120.000 millones en cash y 45.000 millones en cuentas en el exterior, solo en el periodo de Macri. De revertir este proceso
es un trabajo muy profundo porque requiere una fuerza política, una alianza que probablemente sea muy parecida a la que está en el gobierno, pero obviamente tenemos que tener claro que Argentina necesita reindustrializar una parte de esa inteligencia que tiene alojada en ciertos sectores de la burguesía industrial nacional, alguna modernizada, necesita desarrollar sectores territoriales que son muy productivos y están muy abandonados, digamos, no hay planeamiento de ninguna naturaleza y me parece que es el momento de plantarse a decir, bueno, ¿qué país queremos y con qué plan vamos a gobernar? No solo en lo económico, en lo social, sino también geográficamente cuáles son las provincias que se van a incluir en un modelo de largo plazo, porque si no, el mecanismo de migraciones a los grandes centros urbanos y la generación de poblaciones marginales es un modelo prácticamente que consolidamos. El tercer tema, y para ir terminando, digamos, que creo que es imprescindible, es decir, esta reforma financiera debe volver a un esquema totalmente distinto de utilización del ahorro de los argentinos, diversificación del tipo de inversiones en pesos, que hay una recuperación del uso del peso en la economía argentina, aunque parezca muy naif de mi parte, pero esto implica desmontar ahora sí, la otra parte del sistema financiero, que son un grupo muy pequeño de actores de la City, algunos de los cuales no están en el sistema bancario, que no los regula el Banco Central, los regula marginalmente, que son los regulados por la Comisión Nacional de Valores, que son estas grandes casas de bolsa que hoy te manejan el sistema de contado con liquidación, te manejan el dólar bolsa, el dólar cable, etcétera, y que administran los pesos que hoy tiene la Argentina para entusiasmarte que con tus pesos podés convertirlos a dólares. Entonces tenés 3, 4 casas de bolsa, 2 o 3 tesoros de bancos, y la masa total de pesos que administran 15 grandes tenedores de pesos, que son los que están pujando todo el tiempo para fijar el dólar en valores estratosféricos, como tenemos en estos días, que espero poder en una semana que la situación entre en un grado de normalidad un poquito más manejable que la que tenemos hoy. Pero esto implica dar un corte muy importante al mecanismo de regulación que armaron en el pasado, que no son regulaciones del Banco Central, son regulaciones del mercado de capitales, donde se concentra este sector de la especulación financiera con mucha gimnasia y con 2 o 3 generaciones de especuladores en la espalda como mínimo, digamos, que administran una parte del excedente económico. ¿Qué me planteo yo, digamos, para una alianza de gobierno como la que está hoy, digamos? Bueno, creo que hay una transición, diríamos, ustedes dirán modesta, bueno, sí, modesta, que nos lleve a un modelo donde volvamos a reinstalar el esquema de producción, trabajo, empleo y desarrollo con un Estado regulador del ciclo económico. Eso implica estas reformas. Me parece que los desafíos son muy grandes. Yo creo que todavía no hemos sintonizado las dimensiones de la crisis, no hemos dimensionado esto que señaló Pablo recién. Yo el domingo a la tarde estuve escuchando una videoconferencia con Ben Bernanke, que fue el último presidente de la Reserva Federal con gobiernos republicanos y demócratas previa a la gestión de Trump, y él planteó una caída de 30% este trimestre en el Producto Bruto en Estados Unidos y una tasa de desempleo cerca del 12%. O sea, no quiero imaginar lo que implica eso. Y él planteó que la recuperación va a ser muy extensa para Estados Unidos, muy larga. El proceso de recuperación va a tomar tiempo, que va a pensarse que va a recuperarse, pero va a sufrir como una W su economía, y probablemente a fines del año próximo, del 2021, podría haber una salida a la crisis. Él se presentó optimista en ese sentido, pero estamos hablando de uno de los máximos expertos en lo que fue la crisis
del 29, y además el que condujo la Reserva Federal en la crisis del 2008, digamos, o sea que conoce los actores. Ahí planteó cómo Estados Unidos hizo todo un juego muy imperialista, es decir, de darle a 8 o 9 gobiernos que son sus socios, México, Brasil, los países angloparlantes, 750.000 millones de dólares para defender sus reservas, con la idea de defender el rol del dólar en el comercio internacional, justo en un momento donde probablemente después de esta situación los liderazgos mundiales empiecen a sentir que van a ser diputados en el terreno, digamos, económico, comercial, etcétera, digamos. Probablemente China vaya a sufrir bastante menos en su aparato productivo que lo que va a sufrir Estados Unidos. Tiene una situación obviamente mucho más holgada, tiene reservas para bancarse mucha crisis China y volcarla localmente, pero es el gran enemigo, digamos, ¿no? Ayer, que lo acompañé a Felipe en una teleconferencia, Felipe, nuestro Felipe canciller, me pidió, pues soy amigo de muchos años, con sectores en el mundo que estaban escuchando la teleconferencia, plantearon dos cosas muy importantes. Una, cómo era el vínculo de Argentina con China, predominio norteamericano, para saber cuáles eran, digamos, los vínculos ocultos que pudieran existir, y para Estados Unidos es muy fuerte que Argentina traiga aviones con equipamiento médico y Trump haya prohibido la exportación de equipamiento médico a nuestros países, digamos. Entonces, eso obviamente saca mucha ventaja. El gran competidor que hoy es para Estados Unidos es China, en la región, digamos, y siendo un gran inversor en América Latina y en Argentina en particular. La otra cosa que nos dijeron, que nos llamó mucho la atención, fue que la situación de administración de la crisis sanitaria de la Argentina era de las 3 mejor manejadas en el mundo, que el presidente Fernández había manejado la crisis entre los 3 mejores procesos de administración de la crisis sanitaria. Lo cual, digamos, nos da una fuerza porque el esfuerzo no es en vano, digamos, o sea, no es que lo saque The Nation, que es una revista progresista norteamericana, o El Mundo lo esté mirando. También lo dijo Merkel eso. Es decir, yo creo que estamos en un buen momento, estamos en un momento para discutir el corazón del cambio del modelo capitalista argentino con renta, como vino funcionando hasta hoy. Necesitamos que esta alianza de clases que hay que hacer entre el movimiento trabajador y ciertos sectores de la burguesía, no nos equivoquemos. Hay sectores obviamente muy golpeados. Les quería dar un dato, digamos, el mundo bancario está asustado. Nosotros pusimos un plan para pymes que luce perdedor, por donde lo miren ustedes. Pero yo les puedo dar los datos hasta ayer a la tarde, que son los créditos desembolsados. 120.000 millones de pesos en 10 días, tiene menos de 10 días, 11 días, más o menos en 10 días. A 1 millón de pesos por pyme. O sea, logramos que llegara crédito a 120.000 pymes. Estamos hablando de 350.000 pymes, pero nosotros disponemos de 350.000 millones de pesos para llegar a esas pymes. Y ahora viene el periodo nuestro en esta disputa, gracias al liderazgo que tuvo Alberto de hacer cosas que otros presidentes no sé cómo lo hubieran llevado adelante, porque los veía yo muy conservadores para esto. Estos créditos que van a ir para los monotributistas y para sectores, digamos, que creo que va a ser de un impacto para sectores que no han tenido rentas ni ingresos en estos tiempos, son más o menos 450.000 personas que van a recibir y probablemente 700.000, si se incluyen a los más bajos, que implicará que llegarán a tener un ingreso de 150.000 pesos aproximadamente en la primera tanda, que pagarán de aquí a 18 meses, o 21, digamos, porque hay 3 meses de gracia y una tasa 0. La tasa la subsidia el Estado. O sea, estas pequeñas cosas que son muy, muy chiquititas,
es lo que a mí me hace ser optimista para decir, bueno, hay una parte de la Argentina que tolera alguna medida intervencionista del Estado, con la cual podemos empezar a discutirle poder al sector más fuerte que tiene la burguesía argentina. Que obviamente este tipo de medidas no le hacen mucha gracia, digamos. Entonces, me da la impresión que la crisis nos debería empujar a un territorio, y termino, para decir, bueno, establezcamos las 10 pautas programáticas en materia fiscal, en materia tributaria, en materia financiera, en reforma del sistema productivo en la Argentina, porque la Argentina que viene para mí es una Argentina muy, muy en sintonía con lo que va a pasar en el resto del mundo. Va a ser una Argentina muy puertas adentro. Yo creo que durante un buen tiempo vamos a tener que vivir bastante con lo nuestro, y eso nos da espalda, no sé si será bueno o malo, para replantear el modelo argentino. Yo creo que el comercio mundial por unos años va a estar caído, y es una oportunidad muy importante para ver qué cosas se potencian y qué cosas empiezan a incentivarse para la reestructuración de la economía que viene. Gracias, Arnaldo. Roby, yo quisiera hacerle una pregunta a Arnaldo. Dale, Horacio, por favor. Adelante. Arnaldo, una pregunta en dos partes. Primero, ¿qué porcentaje de los recursos económicos maneja el sistema financiero regulado por el Banco Central y qué porcentaje maneja el sector del sistema financiero regulado por la Comisión Nacional de Valores? Primero. Y segundo, ¿vos ves factible y ves alguna iniciativa en marcha para que el Banco Central absorba las funciones de la Comisión Nacional de Valores? Muy buenas preguntas. Obviamente, la presencia de los recursos públicos, la presencia de los recursos del Estado federal, las provincias, hacen que el tamaño del sector bancario en la Argentina sea más grande que el sector extrabancario financiero. Pero el sector extrabancario financiero administra con sus sociedades de bolsa, con los fondos de inversión, con los formadores de mercado, los que llaman money market, digamos, administra la crema del negocio de las corporaciones. Es decir, si yo en la Argentina tengo 500 o 1000 empresas, la tesorería de esas empresas tienen todo el día el ojo puesto fuera del sistema bancario. Entonces administran las grandes masas de recursos de empresas muy grandes de la Argentina, que van desde el petróleo, la industria automotriz, los servicios médicos, etcétera, que son los grandes facturadores de la actividad económica argentina. Entonces, probablemente sea menos de la mitad, pero la plata más caliente que hay en el sistema. Porque te lo explico hoy, Horacio, simplemente. ¿Qué hacen esos sectores? Esos sectores intermedian a través de los fondos toman un crédito, ellos hacen una especie de plazo fijo, reciben un crédito y van al mercado a comprar dólares que te los llevan a 110, 120 pesos, 114, 115, etc. Entonces, eso es lo que hay que desarmar. Es decir, probablemente hay que desarmar el circuito especulativo, cosa que probablemente en otros países no tiene la dimensión relativa importante que tiene en la Argentina. Porque no le permitirían, los estados no permitirían una cosa de esta naturaleza. Bueno, gracias, Arnaldo. Perdón, y lo del banco, y la posibilidad perdón. de que el Banco Central absorba la regulación de las sociedades de bolsa que controla la CNB. Yo creo que esa va a ser una batalla feroz porque está aislada. En el pasado la CNB estaba dentro del Banco Central, en los orígenes. Siempre digo que el mejor programa que hubo de blanqueo de capitales lo hizo Perón, porque en el 52, cuando blanqueó capitales, solo les permitió invertir en acciones de empresas argentinas, que fue un gran boom en ese momento. No veo, sinceramente, iniciativa en el gobierno de una medida de esas características. No vi
digamos, y yo creo que está muy autonomizado porque este sector se acostumbró en la época de Cavallo y a posteriori a estar autorregulado. O sea, la CNB es el organismo regulador de un sistema autorregulado. Capturado por BIMA. ¿Cómo? Por BIMA. Capturado por BIMA. Exactamente. Entonces, bueno, ahí tenés eso, la caja de valores y las bolsas de Rosario, Córdoba, etcétera, que son muy grandes en el caso Rosario. Debería ser parte de una discusión importante en la Argentina. Manejada por Vicentín. Sí, exactamente. Naselli, Padoan y compañía. Gracias, Y sectores del mundo del excedente sojero, y no solo sojero, que, bueno, manejan fortunas importantes de toda la pampa gringa, digamos, ¿no? ¿Está bien, Horacio? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces le vamos a pedir a cada uno que haga una pequeña reflexión sobre la situación actual, el impuesto, lo que estuvo exponiendo cada uno. Así que a modo de síntesis, le damos la palabra primero a Horacio. Me parece que ha habido mucha coincidencia, más allá de algunas diferencias, por ejemplo, entre Pablo y Arnaldo sobre quién fuga, si las empresas o las personas. Pero creo que hay una coincidencia muy clara en que es necesaria una reforma profunda que abarca el sistema financiero y la reforma tributaria y financiera. Me parece que por ahí pasa la clave y que hay que juntar fuerza social para impulsar eso, porque tenemos una burguesía profundamente retrógrada, única en toda la región, única, que, bueno, no es casualidad, es la burguesía que mandó matar 30.000 personas por 5 puntos del Producto Bruto. Sí. Gracias, Horacio. Pablo. Bueno, coincido con lo que estaba diciendo Horacio recién. Y bueno, queda el debate con Arnaldo, siempre a veces tenemos alguna diferencia, pero me parece que en el marco de un debate común, ¿no? Que es este de buscar más progresividad en la distribución del ingreso en Argentina. Me parece que de todos modos, digo, más allá del debate de empresas o personas, es muy bienvenido que se esté discutiendo esto en Argentina, a pesar de que sea en esta situación tan crítica. Y me parece que, bueno, que es probable que se avance en buenos términos. Ahora habrá que dar una discusión social en la cual hay una población muy grande que está haciendo esfuerzos significativos en el marco de la cuarentena y que, bueno, que pedirle que los que más tienen hagan su aporte, no solo necesario, sino que es ineludible. Me parece que es una cuestión ineludible porque si no estaríamos favoreciendo a los sectores que mejor, que relativamente están privilegiados en este momento. Por lo tanto, bueno, saludo la discusión y espero que, bueno, que el proyecto llegue a buenos términos y se avance en una reforma tributaria en Argentina. Gracias, Pablo. Arnaldo. Bueno, brevemente, gracias por la invitación. No es muy frecuente que estemos empezando a discutir estas cosas. Yo creo que hay en estos días están habiendo muchas inquietudes de este tipo. Me ha pasado esta semana que me llamó mucho la atención en varias reuniones de este tipo, como las que estamos teniendo en este momento. Así que les agradezco mucho haberme invitado. Creo que hay una Argentina con acuerdo con los acreedores externos, digamos, y una sin acuerdo. En ambos casos los desafíos son gigantescos. Son alianzas sociales que se van a profundizar, pero
soy optimista porque me da la impresión de que hay una sociedad muy expectante, muy movilizada, hay una sociedad que ha vivido un momento de transición muy importante entre la salida de Macri y la llegada de un gobierno que le ha dado un clima a la vida en la Argentina, lamentablemente interrumpido por esta situación que estamos viviendo hoy, pero me da la impresión de que hay un escenario que probablemente permita el renacer de debates muy importantes. Ojalá lo logremos, como dijo Pablo recién, yo no me siento con tanta diferencia con él, ¿no? Es un tema de contable lo mío. Yo lo que sí creo que es muy necesario tener todos los instrumentos en la mano. ¿Cómo va a ser el impuesto? ¿A qué sectores vamos a llegar? ¿Cómo va a ser la reforma financiera? Digo, pensemos que la Argentina en la década del 60, después empezó con Frondizi, ya venía de la época, digamos, previa del peronismo, pero llegamos a tener 1000 entidades financieras y hoy hay 18 que manejan 90% del sistema bancario. 1000, que había cajas de crédito, había una sociedad más localizada, con entidades propias de los habitantes, de los sectores de los barrios, de los pequeños pueblos y ciudades del interior de la Argentina, que tenían su pequeño núcleo en el cual estaba el ahorro local y el préstamo a los actores locales. Vivimos la Argentina de esos años, la vivimos con muchas diferencias con la que tenemos hoy, donde hay un país muy, muy, muy concentrado, muy pocas manos y 15, 20 apellidos que en realidad, no lo digo, pareciera una cosa del siglo pasado, digamos, comienzo del siglo pasado, que hoy están manejando nuestro país y están manejando nuestros destinos. Entonces creo que el desafío pasa por dar vuelta a eso. Digamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, por los conceptos vertidos, y le vamos a dar ahora la palabra al impulsor, de alguna manera, de este proyecto, que es el compañero Hugo Yasky. No, la verdad que nos plantea al movimiento sindical, al movimiento popular, a las fuerzas políticas que queremos poder construir un país e incluso aún en esta situación de crisis en la que nos pone la pandemia, imaginar que la única salida es terminar, hay que desenterrar el huevo de la serpiente que dejó la dictadura genocida. Hoy todavía tenemos la ley de entidades financieras de José Alfredo Martínez de Oz vigente. Y creo que además vivimos en un clima agobiante en términos del debate de ideas, donde está instalado a través de las fundaciones, de las ONG, de los grandes medios de comunicación, del poder del lobby, de estos 15, 20 apellidos, está instalado que Argentina tiene un sistema impositivo, asfixiante, que no deja crecer la producción, que desalienta la inversión, que cobramos más impuestos que los que se cobran en el resto del mundo, casi que somos un país, digamos, una especie de paraíso populista donde el Estado asfixia a los libres emprendedores. Y la verdad que escuchamos lo que decía Bocco, lo que decía Pablo, estamos en una realidad que no tiene absolutamente nada que ver con eso que ellos han logrado instalar en términos de una construcción discursiva que hay que empezar a remontar para poder ir en el sentido que planteaban acá todos los que hablaron, y en eso coincidimos. Hay que desatar el nudo de un país
donde la financiarización de la economía, la especulación, la fuga, se hacen expensas del padecimiento, del hambre, del atraso, de la decadencia y del desfinanciamiento del Estado. Y creo que la oportunidad que hoy tenemos es importante, porque, lo decía Arnaldo, vamos a vivir en un mundo donde esa famosa demonización del consumo interno y del mercado interno no se va a poder sostener. Vamos a tener un periodo largo en el que vamos a tener que hacer grandes cambios para no quedar sumidos en el fondo del cráter en que nos deja un mundo en el que la recesión va a hacer estragos, en el que se va a multiplicar por millones la pérdida de fuente de trabajo y en el que el sector financiero es más veneno. Es decir, en esas condiciones, una cosa es recuperar, como decía Alberto, la idea de que los bancos vuelvan a trabajar de banco y no este sector financiero que imposibilita cualquier proyecto de generar un modelo social distinto. Y me parece que si no hacemos esos cambios estructurales, vamos a estar siempre encerrados dentro de los límites de ellos. Ellos, como dijo el representante de BlackRock, creo que es el fondo ese financiero donde los acreedores que lo conduce un mexicano, ellos tienen espalda para esperar que en 3 años nosotros choquemos contra las paredes, contra los bordes filosos que ellos dejaron en este sistema. Tienen espalda para esperar eso. Y si eso pasa, evidentemente vamos a volver a tener un gobierno de las mismas condiciones, podrá cambiar el candidato, será mujer, será hombre, será un poquito más inteligente o menos que el que hubo antes, pero vamos a tener lo mismo. Y me parece que la oportunidad no la podemos desaprovechar. El pueblo argentino, la verdad, construyó un triunfo épico. Cuando hablamos ayer con los compañeros de la Confederación Sindical de las Américas, nos dicen: Argentina nos marca el rumbo político. La unidad en un gran frente, la capacidad de volver a poner políticas que convoquen a los sectores populares, el sector público fortaleciéndose, todo lo que se ha desplegado, pero todo eso requiere ir a una discusión de fondo, porque no nos olvidemos, tuvimos 3 periodos de gobierno que fue nuestro, y hubo cuestiones hubo nudos que no pudimos terminar de desatar. Y ese es el gran desafío que tenemos ahora. Por supuesto, se trata de correlaciones de fuerza y de alianzas sociales con sectores dispuestos a bancar esto, que no es chiste, porque esta gente son 15 o 20, pero, digamos, manejan resortes de poder enormes. Creo que, bueno, es el desafío que tenemos por delante. Yo les agradezco porque fue, la verdad, muy rica los aportes, los debates, y seguramente vamos a hacer la segunda parte de esto en no mucho tiempo. Así que les agradezco mucho. Bueno, gracias, Hugo, agradecerles, a Arnaldo, Horacio, a Pablo, a vos, primero por las brillantes exposiciones. Es muy interesante este video, lo hemos grabado, así que vamos a darle difusión, y me quedo con esto, con el compromiso que marcaba Hugo, con la pasión, con el énfasis que le pones a una iniciativa
que es central para transformar la vida de los argentinos. Y la verdad, todos nos sentimos orgullosos de ser parte de esta central de trabajadores que en tiempos de crisis como este siempre estuvo a la altura de las circunstancias y hoy nuevamente lo vuelve a estar. Así que gracias a los 4 y nos estamos viendo.